Todo comenzó cuando tenía 5 años de edad. Fuimos a un viaje familiar a los que pues tus papás te obligan porque tienes una edad en la que no puedes opinar. Y precisamente estábamos en una ciudad llena de cultura, llena de tradición y con una gastronomía realmente importante para este país. En esta ciudad, cuando estábamos conociendo, regrésala por favor, en esta ciudad cuando estábamos conociendo, viajando de un lado a otro, conociendo Mitla, Monte Albán, hubo un momento en que nos dio hambre. Como todos turistas preguntamos a dónde teníamos que ir a comer. Pues bueno, fuimos al Zócalo de la ciudad y nos dijeron que teníamos que ir a comer a un restaurante que se encontraba en Planta Alta. Precisamente, cuando estábamos subiendo las escaleras, yo me percaté de algo que me hizo encontrar la verdadera pasión que me estaba cambiando la vida. A los 5 años de edad, en ese momento estaba viendo que una señora estaba vendiendo artesanía mientras nosotros teníamos el privilegio de subir a un restaurante y comer. Yo empecé a llorar, realmente fuerte, desconsolada, y mis papás no entendían el por qué. Y ahí entendí 2 cosas. Entendí que precisamente yo era de las personas que se podían preocupar por los demás, que podía sentir empatía y también podía entender que eso que estaba pasando no estaba bien. Cuando mis papás me preguntaban que por qué lloraba, yo les decía que porque no entendía el por qué nosotros teníamos el privilegio de comer en un restaurante, pero porque esas personas tenían que estar vendiendo artesanía mientras su hijo de mi misma edad, estoy casi segura, tenía que estar sin comer y vendiendo artesanía junto con su mamá. Mis papás me dijeron, cálmate, vamos a darle una moneda a la señora y vente. Me dio mi papá, sacó de su billetera, me dio una moneda, me dijo, vamos. Dije, va. Yo bajando las escaleras, en ese momento me sentía contenta, me sentía feliz, pero en ese momento dije, ok, en este momento le estoy ayudando a esta señora y después, ¿qué va a pasar? Y ahí fue cuando entendí qué era lo que yo tenía que hacer, entendí mi vocación para lo que nací. Mientras en México el INEGI dice que tenemos una escolaridad de 9 años de edad, es decir, apenas estamos concluyendo la secundaria. En el año 2016, el INEGI también nos está diciendo que 36.39% de los jóvenes que están terminando la secundaria están desocupados. ¿Cuál es la conclusión? Pues es muy sencilla y yo creo que nadie de aquí puede dudar de esto. No estamos generando las oportunidades que todos merecemos por simplemente hecho de haber nacido en este país. Siguiente. Y ahí yo entendí 2 cosas, que había 2 formas de cambiar las cosas desde mi punto de vista. Primero, hacer las cosas con pasión. La gente necesita encontrar pasión por una simple y sencilla circunstancia. Cuando somos niños, siempre hacemos las cosas con pasión. Si jugamos fútbol, porque yo era una de ellas, lo hacía con pasión, entendía que había de quedar las mejores cosas. Si yo pintaba, tenía que hacerlo lo mejor, pero teníamos que hacer las cosas con algo que se llama corazón, y suena cursi, pero es la realidad. Pero también yo sabía que para que yo pudiera encontrar el verdadero cambio que creo que esta sociedad necesita, se necesitaba la palabra servir. No se trata de servirme a mí, sino servir a los demás, y creo que eso vamos a encontrar la verdadera felicidad. Y con ello vamos a poder cambiar la realidad que tanto nos lastima, que tantos mexicanos nos lastima y que seguramente en este momento, mientras yo estoy dando la plática y ustedes me escuchan, que espero no sea tan aburrida, estamos haciendo que muchas personas no tengan dónde comer, que no tengan que comer, que no tengan dónde estar, que seguramente no tienen que darle a sus hijos y están viviendo una circunstancia bastante preocupante y no entienden el cómo hacerle. Siguiente. Y bueno, yo desde muy pequeña, les comento, desde los 5 años entendí que mi pasión era servir. Y precisamente a partir de ahí comenzó toda la travesía. La verdad es que seguramente ustedes han de estar pensando que cuando les hablo de mi vocación de servir, han de estar pensando que seguramente hice miles de franquicias acerca de un restaurante, que fui mesera y que fui una excelente mesera. Bueno, sí lo hice en algún momento, pero realmente que va por ese lado de mi historia. No, lo que les voy a contar seguramente es algo que a muchos de ustedes no les gusta por las circunstancias en las que se encuentra el país,
pero que creo que ahí está el cambio, al menos desde mi punto de vista. Todos tenemos un amor culposo, y el mío es la política. Suena muy raro, pero a los 9 años de edad, cuando estaba en tercera de primaria, teníamos un concurso anual en esta primaria y teníamos que escribir y hacer un concurso de oratoria sobre cualquier tema. Y pues precisamente a mí me pareció muy casual y normal que a los 9 años de edad escribir sobre quién debía ganar las elecciones del año 2000 y no escribir una ponencia sobre por qué Bob Esponja vive debajo del mar en una piña. Realmente ahí comprendí que un niño que se sale fuera del molde es mal visto, que un niño que se preocupe por su comunidad, que se preocupe por lo que está pasando en su entorno, no es algo que está bien visto, y eso genera que se le rechace o que digan, oye, ese está loco, ¿no? Y pues sí, a lo mejor estoy un poco loca, pero yo sé que empezar a preocuparme desde tan pequeña este tipo de cosas hizo que me forjara en lo que más me gusta. Y tenía dos opciones. Tenía la opción 1, que era ser igual a todo lo que yo he criticado, llegar a ser diputada, presidenta municipal, lo que fuera, simplemente por ser mujer, las llamadas cuotas de género, por tener amigos, tener un padrino político o porque pues hice algo no debido. O la segunda opción, la opción de trabajar los fines de semana, de ceder mi tiempo, de hacer las cosas desde abajo, empezar a querer cambiar las cosas desde mi punto de vista y aunque costara más trabajo no importar, pero teniendo en cuenta que lo que yo lograra y lo que yo logro día con día iba a ser simplemente para mí. Y pues bueno, yo elegí la segunda opción, que está llena de esperanza, está llena de ilusiones, pero también de muchos tropiezos y también de muchos obstáculos. En el año 2012, recuerdo con mucha nostalgia que después de las elecciones comencé a llorar. Lloré como pocas veces lo había hecho en mi vida. En el año 2012, muchos han de pensar que estaba llorando precisamente porque a lo mejor mi partido político en el cual milito no logramos los objetivos planteados. No, en realidad estaba llorando porque me estaba haciendo cuestionamientos personales sobre por qué ninguno de los partidos políticos estaba generando las oportunidades que los mexicanos merecemos y necesitamos. ¿Por qué ninguno de los candidatos estaba generando las ideas que todos merecemos? Y ahí fue cuando empecé a entender que precisamente cuando existe tropiezo tras tropiezo y cuando tenemos tantas historias de corrupción que seguramente me tardaría años en enumerar y estaríamos en toda la presentación y no terminaríamos, yo lo que dije fue, bueno, tenemos que transformar el mundo. La política sí puede ser una opción, incluso en estas estructuras donde muchas veces nosotros pensamos que no se puede hacer porque ya están enlosadas, porque ya tienen muchísimos vicios, creo que también se pueden hacer las cosas. Sin embargo, también existen otros ámbitos, existen otras trincheras donde hacerlo. Yo comencé a los 14 años de edad en un partido político. A los 5 años entendí mi vocación, a los 9 años empecé a escribir sobre estas locuras, pero a los 14 años de edad mi papá me dijo, Anabel, vete, si te gusta la política debes de empezar a trabajar, debes de empezar a forjar tu trabajo y empezar a hacer las cuestiones, sobre todo si tu arma va a ser las capacidades y va a ser la inteligencia. Le dije, va, y comencé de cuelgalones, comencé de las personas que se encuentran en el semáforo gritando como loca y que seguramente los que están manejando piensan que nos pagan o que por más gritos que tengamos vamos a tener un mejor puesto. Pero no, suena raro, pero en realidad cuando algo te apasiona, tú te das cuenta que este tipo de servicio a la comunidad es simplemente servicio a la comunidad y que no te va a generar ninguna retribución, al menos en el primer momento, y simplemente van a ser las gracias. Una de las cosas que más me apasionaba es que a esta edad yo podía también observar que los políticos eran realmente humanos. Muchas veces pensamos que vienen de Marte, que no están aquí, que no entienden, que no escuchan,
que simplemente se quedan con lo superficial. Sin embargo, yo tenía el privilegio de ver a los políticos que se preparaban nerviosos porque iban a hablar ante un público y porque sabían que con simplemente una crítica podían estar acabados. Y eso era lo que a mí me motivaba, porque yo tenía el sueño de que en algún momento yo iba a estar presente ahí, que yo iba a estar en ese lugar y que a partir de ahí yo iba a poderle decir al mundo sobre cómo quería cambiar el mundo. Y cuando hablo de esto, obviamente me vienen recuerdos y obviamente sonrío porque fueron momentos realmente importantes en mi vida. Al principio tú piensas que simplemente es ir a mítines, acudir a algunas reuniones entre jóvenes, empezar a apoyar, pero después te vas dando cuenta que no tienes vida, que tus días se acaban, que tus fines de semana no tienes, que debes de faltar a cumpleaños de gente importante, que a lo mejor las vacaciones que ustedes se la pasaban en un curso de verano tomando una cerveza porque ya eran más grandes o lo que sea, pues yo estaba metida en una casa de campaña haciendo todo el trabajo detrás, buscando que los volantes que ustedes piensan que salen de la nada, pues dijeran lo que nosotros queríamos decir, que también estresada por ver que lo que nosotros estábamos diciendo y haciendo no se estaba viendo reflejado en las encuestas, y eso genera frustración. Pero también genera también muchísima pasión para las personas que nos gusta. Porque en ese momento, cuando tú empiezas a ver que las cosas van caminando y que empiezas a ver reflejados tus resultados, vas entendiendo que al menos tu concepción es que lo que se gane va a ser para servir a la comunidad. Pero ¿por qué continuar? Mucha gente, incluso mis papás, me preguntaban, oye Anabel, ¿pero por qué quieres continuar? Y pues seguramente algunos de ustedes han de pensar que estoy loca, ¿no? Y que no soy una niña normal, y seguramente no lo era. Pero la verdad, yo decidí continuar por una razón, porque yo entendí que esta era mi verdadera pasión, porque servir desde la política creo que es una forma bastante humana que puede hacer las cosas distintas de lo que estamos acostumbrados. Pero hay algo que a mí me ha marcado y también fue algo que a mí me determinó sobre cómo quería verme vista en este ámbito. Para mí era muy importante sentirme útil, pero no sentirme útil por ser mujer y por lo clásico de la cuota de género como lo comentaba hace rato, sino yo quería sentirme útil a partir de mis capacidades de inteligencia. Yo quería sentirme útil y que mi equipo viera que yo podía ser alguien en quien podían confiar, que me podían encargar tareas y empezar a hacerlas y trabajarlas. Pero sobre todo quería sentirme útil para empezar a generar oportunidades y cabildear desde donde estaba algunas soluciones que podían generar la diferencia entre el bien y el mal, pero que yo buscaba siempre el bien en favor de la comunidad. Pasé 10 años en el partido. 10 años se dicen fácil, pero pues no lo son. Y aquí es donde mucha gente se pregunta, ¿y qué pasó? Bueno, pues las metas no cambian, simplemente se trasladan. Yo empecé a comprender que existen diferentes trincheras donde tienes que buscar qué hacer. Y existe desde el ámbito empresarial, desde el ámbito político, desde el ámbito social. Y yo me hice dos preguntas primordialmente. Primero, ¿sigo teniendo la misma meta por la cual comencé en la política? Segundo, ¿sigue siendo la política en este momento el medio para lograrlo? Y precisamente bajo estas trincheras, yo conseguí mi nuevo objetivo, que era volverme un agente de cambio, empezar a trabajar con la sociedad civil, empezar a palmar los resultados desde lo más básico, pero entendiendo que con la sociedad civil se pueden cambiar y transformar el mundo. Y aquí tengo el honor y el privilegio de trabajar en una asociación civil que busca generar con los líderes los cambios desde lo local, empezar a cambiar la realidad que no nos gusta, pero también entendiendo y primero escuchando qué es lo que se tiene que hacer. Y aquí conocí a gente llena de convicción, gente llena de pasión desde todos los ámbitos, que están haciendo el verdadero cambio, que están poniendo su granito de arena día con día
para hacer que las cosas mejoren y para que la realidad de lo que no nos gusta pues pueda mejorar. Pero sobre todo empecé a ver que nosotros día con día podemos hacer la diferencia, que si nosotros empezamos a trabajar y entendemos que con una simple acción podemos cambiar la realidad, podemos empezar a cambiar la comunidad. Y para mí la pasión es todo. Y les voy a decir por qué. Porque precisamente yo creo que cuando tú entiendes cuál es tu pasión, vamos a generar gente más feliz. Vamos a generar gente que todos los días se levante, se levante de su cama y diga, yo sé por qué hay que trabajar. No me voy a levantar simplemente por trabajar en algo que no me gusta. No me voy a levantar para darle el beso de los buenos días a mi pareja simplemente porque pues es lo que hay. No. Me voy a levantar día con día porque sé qué es lo que quiero. Y precisamente yo estoy convencida de que cuando generemos este cambio, de que hay que hacer las cosas con pasión, generaremos comunidades con más corazón. Y las comunidades con más corazón simplemente van a dejar un resultado: comunidades más felices. Es por eso que yo los invito a varias cosas. Yo los invito a que critiquen todo lo que quieran en Facebook, porque tenemos un derecho que se llama libertad de expresión y se vale. A que quizás nos sentemos en un café y chismeemos sobre lo que está pasando y tal. Pero sobre todo, que empecemos a preguntarnos de qué manera nosotros estamos cambiando la realidad. Primero, si tenemos una pasión. Segundo, si lo estamos haciendo. Pero tercero, de qué manera lo estamos poniendo al servicio de los demás. Y a mí me encantaría que no solo leamos, que no solo busquemos ser mejores, sino que también actuemos. Es necesario poner acciones, es necesario empezar a hacer las cosas distintas, pero que cada uno de nosotros, independientemente si nos dedicamos o no a la política, podamos empezar a hacer este cambio que tanto se necesita en este país. Y mi pasión es servir, y mi pasión es México. Soy Anabela Barca, tengo 25 años y ha sido un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias.